Hola, Bea. Hola, Sergio. ¿Otra vez jugando con las palas? ¿Sabes que esto está hecho de composites? Pero composite, donde involucramos plástico, ¿no? Concretamente. Sí, Fiber Reinforced Plastics, que le llaman los ingleses. Plásticos reforzados con fibras. Esto nos va a dar para muchos capítulos, así que te voy a traer un experto que nos lo va a explicar todo con mucho cariño. ¿Estás preparada? Lista y deseando. ¿Vosotros también? Pues venga, empezamos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a nuestro video podcast sobre adhesivos. Hoy tenemos una cosita un poquito especial porque nos habéis pedido que hablemos sobre los adhesivos para pegar composites. Pero antes de eso necesitábamos saber qué era un composite. Es por eso que hemos invitado a un buen amigo, un super crack de los composites que tiene 1000 experiencias y os lo quiero presentar. Andreu, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Andreu, ¿nos puedes explicar un poquito para la audiencia quién es Andreu, cuál es tu trayectoria, de dónde vienes, cuál es tu experiencia sobre estos materiales que les llamamos composites? Sí, a ver, yo empecé a trabajar con composites hace, ya ni me acuerdo, en el año 98 y podría decir que he trabajado desde los sistemas más básicos hasta los sistemas más pros y sobre todo he trabajado para varios sectores, desde automoción, aeronáutica, naval, industria en general, es decir, en casi todos los sectores para los que se fabrican materiales compuestos. Y poco a poco he ido evolucionando, me he ido formando, porque en este sector, en este mundo de los composites, tienes que mantenerte al día o la tecnología avanza a pasos agigantados y tú tienes que mantenerte en el top. Y eso más o menos, hasta día de hoy, eso más o menos sería mi trayectoria en el mundo de los materiales compuestos. Sí, yo sé que has trabajado en empresas punteras del sector, que todavía estás en el meollo cada día luchando con el tema de los composites. Sé que también eres especialista europeo de adhesivos, especialista europeo de composites con el Fraunhofer. No paras de reciclarte y estar al día en todas las tendencias. Pero para mí hoy, si nos hablas muy técnicamente, nos vamos a perder. Me gustaría que esto fuera una evolución y que hablaras a todo el público en general. Y vamos a empezar por los básicos. ¿Qué es un composite? ¿Cómo lo describirías tú? Vale, intentaré hacerlo lo más claro y lo más ameno posible. Un composite o material compuesto es, como dice su propio nombre, es un material que está formado por al menos dos componentes y que le otorga o le proporciona unas características o propiedades que no tienen los componentes individualmente. Por lo tanto, podríamos decir que es una evolución, que es un composite es un material mejorado, con propiedades nuevas. Vale, ¿y qué diferencia hay entre la palabra composite y FRP? Vale, un composite puede ser... FRP es el acrónimo en inglés de Fiber Reinforced Polymers o plásticos reforzados con fibra. ¿Eso qué quiere decir? Que lleva una matriz, que ahora lo explicaremos, y fibras del tipo que sea. Y un material compuesto, un composite, no tiene por qué llevar un refuerzo de fibras. Por ejemplo, el hormigón armado es cemento y acero o cualquier otro aditivo que le pongan. Entonces, pero no lleva fibras. Vale. Vamos a centrarnos en este capítulo en los composites que llevan fibras, los FRP. Entonces, ¿qué hay ahí dentro? ¿Y qué función tiene cada cosa? Vale. En un FRP, como hemos dicho, es un plástico reforzado con fibras. Por lo tanto, tiene dos elementos principales, que es la matriz y matriz o resina, para que nos entendamos, y las fibras, el refuerzo de fibras. ¿Qué funciones tienen cada uno? Sin entrar en mucho detalle, para que se entienda fácil. ¿Qué objetivos o qué tiene que cumplir cada uno? Por ejemplo, la matriz
lo que tiene que hacer es mantener las fibras unidas, darles forma y protegerlas del medio ambiente. Y las fibras, la principal función que tienen es transferir esfuerzos. Igual que en el mundo de los adhesivos, una unión adhesiva tiene que transferir esfuerzos, las fibras, para lo que trabajan, la principal misión que tienen es transferir esfuerzos. Básicamente es esto. Vale, entonces por eso estamos hablando de materiales mejorados. He oído hablar de una historia que nos gustaría que nos aclararas, porque para mí es casi el fundamento de por qué los FRPs funcionan. Háblanos de la paradoja de la fibra. ¿Qué es esto? Cuéntanos, porque creo que es una pincelada muy buena para ver el funcionamiento, el porqué de que se utilizan estas fibras para mejorar estos materiales. Correcto. Aquí tenemos que intentar abrir la mente porque, valga la redundancia, es paradójico. La paradoja de la fibra dice que una fibra, contra más fina sea, más resistente será. Vale. Así a primera vista oímos esto y decimos, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque una fibra... uno de los factores que determinan la resistencia de cualquier material, no solo una fibra, cualquier material, es el número de defectos internos que tenga ese material. Contra más fina sea la fibra, menores serán esos defectos. Entonces, todos los materiales tienen defectos por sí. Todos los materiales tienen defectos. Entonces, y las fibras también tienen defectos. Las fibras tienen defectos. Contra más finas, menos defectos. Correcto. Qué curioso. Correcto. Curioso. Sigue, por favor. Por ejemplo, para intentar que se entienda, todos conocemos el Golden Gate, el puente en San Francisco, o cualquier puente. Imaginémonos cualquier puente que esté reforzado, que esté anclado, que se aguante por cables de acero. Los cables de acero no es un cable, no es una fibra individual, no es un cable individual, sino que son muchos cables de acero muy finos, trenzados. Entonces, de esta manera lo que se consigue es menor defecto y mayor resistencia. ¿Vale? O sea, para que se entienda, si nosotros cogemos un cubo de fibra de vidrio de 1 centímetro por 1 centímetro, más o menos, si lo analizamos al microscopio, tendría unos 10.000 defectos. Si nosotros consiguiésemos estirar ese cubo de 1 centímetro por 1 centímetro en una fibra individual, en un filamento individual, tendríamos una fibra de unos 12,3 kilómetros, más de 12 kilómetros. A ver, que me va a explotar la cabeza. Me estás diciendo que 1 por 1 centímetros, correcto, si lo estiráramos tendríamos 12 kilómetros de fibra. Correcto. Esto es increíble. Es difícil de entender, pero una fibra de vidrio, en este caso, siempre hablamos, por ejemplo, en este caso hablamos de fibra de vidrio. Una fibra de vidrio tiene un diámetro más o menos de unos 15-20 micrones. Es muchísimo más fino que un cabello humano. Entonces, al estirar esa fibra, ¿qué conseguimos? Disminuir el tamaño de los defectos y que la distancia entre defectos sea aproximadamente de 1,2-1,3 metros entre cada defecto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aumentar la resistencia. Entendido. Entonces, claro, 10.000 defectos en un cubito están todos muy cerquita de ellos. Correcto. Entonces, cuando los estiramos los 12 kilómetros y los separamos 1,5 metros, hay menos defectos y encima están más separados, con lo cual la fibra es más resistente. Bueno, es por eso que las fibras funcionan y se utilizan como material de refuerzo en las matrices. Súper interesante. Porque ahora ya realmente conocemos el por qué utilizamos estas fibras. Vale. ¿Qué ventajas y desventajas respecto a otros materiales como el aluminio, el titanio o no sé, la madera o el plástico tienen? ¿Y qué desventajas? Vale. ¿Qué desventajas? Ventajas, por ejemplo, consigues una alta resistencia, un módulo muy alto, con un peso muy contenido o muy bajo peso. Esa quizás sea la principal. Tienes, por ejemplo, depende del tipo de fibras, consigues propiedades adicionales como aislante. Por ejemplo, la fibra de vidrio no conduce la electricidad. Ya tenemos una propiedad alternativa. Por ejemplo, igual que no conduce la electricidad, no conduce la temperatura. Tiene muy poca, un coeficiente de
de transmisión de la térmica temperatura. muy bajo. Exacto. Esto igual lo podríamos incluir en retos, porque también hay que tener que a la hora de mecanizar, por ejemplo, a la hora de taladrar un FRP, generamos un calor que no disipa. Por ejemplo, el aluminio disipa muy bien el calor, el FRP generalmente no disipa. Entonces esto lo tenemos que tener claro, pero también puede jugar a favor, que no nos distribuye el calor, sino que queda localizado en un punto. Y otra, sobre todo, el coeficiente de expansión térmica muy bajo. Tiene un coeficiente de expansión térmica muy bajo, muy bajo, al contrario que los metales, por ejemplo el aluminio. Eso en cuanto al peso. Ventajas. En cuanto al peso. En cuanto al peso es quizás la principal ventaja, porque generalmente son componentes muy ligeros. La relación resistencia-peso es de lo mejor que hay. Por eso todo el mundo lo aprecia tanto, por ejemplo, el uso de bicicletas de fibra de carbono. Eso es. Bueno, yo la primera bicicleta que tuve fue un hierro de hierro, que no sé ni lo que pesaba, y cuando coges una bicicleta, bueno, imagino que muchos ciclistas nos estáis viendo, las bicicletas de carbono son apreciadas sobre todo por su peso, ¿no? Exacto. El uso de las fibras de carbono en hipercoches, en coches de alta gama, pues, se hace para mejorar la eficiencia, tener menos peso, que las baterías duren más. Todo esto ha ayudado a la evolución de la tecnología como la conocemos. Vale. Y me has hablado de fibra de vidrio, yo te he hablado de fibra de carbono. Aquí tenemos una pala. ¿De qué está hecha esta pala? Esta pala está hecha de fibra de carbono. Fibra de carbono. Fibra de carbono es un laminado sándwich. Tenemos fibra de carbono en la parte exterior y tenemos un núcleo, en este caso es PVC, de densidad 100, y lo que conseguimos es una gran rigidez con un peso muy contenido. ¿Estas palas se compran? Estas palas se pueden comprar. ¿Pero las haces tú o...? Bueno, sí, estas las he hecho yo, pero de hecho en el mercado ya existen palas parecidas, estas no. Existen palas parecidas, sobre todo de pádel, que la pala de pádel es más o menos es lo mismo. Es una capa de... Normalmente las de carbono son las que usan los profesionales usan carbono, si no usan vidrio, por el tema económico. Y dentro llevan una goma EVA, un tipo de goma para absorber el impacto. Si fuera solo de carbono, no podrían dar los golpes, o sea, al ser tan rígida, el comportamiento de la pelota sería totalmente diferente. Entonces tienen que llevar un núcleo de un sándwich, que se llama. En este caso, en las palas de pádel es de goma EVA. Vale, ¿y qué otras fibras hay que se utilizan en los composites o en las FRPs? Tenemos la más utilizada a nivel mundial, es la fibra de vidrio. ¿Por qué? Por el compromiso entre precio, en el compromiso económico entre precio y propiedades. Ya hemos dicho que además tiene propiedades adicionales, como por ejemplo que es aislante, no conduce la electricidad. Luego, por ejemplo, tenemos la fibra de carbono, que es quizás la más conocida o la que todo el mundo atrae, que su principal ventaja es muy ligero y muy rígida. Tiene un comportamiento muy rígido. Entonces, según qué componentes queramos fabricar, nos puede interesar. Y luego, por ejemplo, está la aramida o el Kevlar, que también es muy ligero, pero tiene la ventaja de que, al contrario que el carbono, que soporta o tolera muy mal los impactos, la aramida soporta mucho mejor los impactos porque tiene un punto de flexibilidad, es más flexible y tolera muy bien la abrasión, por ejemplo. Entonces, de hecho, por ejemplo, los cascos, los chalecos, los cascos de las Fuerzas Armadas de muchos países o los chalecos antibalas se fabrican con aramida porque tolera muy bien los impactos, al contrario que el carbono. Luego, por ejemplo, tendríamos la fibra de basalto, que quizás sería un intermedio entre ellas y se usa en construcción, por ejemplo, y las fibras naturales, que ahora, con todo este tema de sostenibilidad, bueno, ya hace un tiempo que se están usando el lino, el algodón,
etcétera. Está en plena evolución esto, ¿no? Eso es, cada día aparecerán esto más cosas. No para nunca, aquí no para nunca. No pararán. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo se fabrica todo esto? Sé que es un tema que nos podía dar como 2 días. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo creo que podríamos explicarle, nómbrame solamente los métodos de fabricación, porque creo que lo que dices tú daría para muchas horas, eso pero es. Les damos una pincelada a nuestros amigos del canal y otro día te invito a que nos los expliques en profundidad, porque creo que es muy interesante. Sería la evolución a este primer capítulo. Entonces, ¿cuáles son los métodos de fabricación que tenemos? Vale, hay infinidad de ellos, pero lo que sí me gustaría dejar claro es que sea el método que sea, siempre fabricamos, a no ser que estemos reparando un componente que ya estaba en uso, siempre necesitamos un molde. Nosotros aplicamos las fibras en ese molde para copiar la geometría final que queremos obtener, independientemente del método que sea. Es molde, fibras, y luego de ahí, una vez curado, igual es un poco de aquella manera, pero para que se entienda es como una lasaña. Tenemos las diferentes capas, vamos apilando, vamos poniendo la pasta, vamos poniendo la carne o de lo que sea lo que queremos hacer, la lasaña, y luego otra capa de relleno, otra capa, y al final lo metemos en el horno y lo curamos. Vale. Siempre hay que hacer lo mismo. Molde, matriz y fibras, y se cura. Vale. Sea a temperatura ambiente o sea en horno o en autoclave. Una vez dicho esto, el más básico... por ejemplo, tendríamos el wet lay-up o laminado manual, el wet lay-up con bolsa de vacío. Ahora os sonará chino, pero ya le iremos dando un poco de sentido a todo esto. Luego tendríamos la infusión, tendríamos el RTM, el autoclave, y luego tendríamos, por ejemplo, las prensas, todo el sistema de prensas, de moldeo por prensas. Ahora no entenderán nada. Bueno, yo me quedo con los nombres. Creo que va a ser muy interesante en próximos capítulos que nos expliques un poquito realmente cuáles son las virtudes y por qué se utiliza un método y otro y cómo funcionan, porque de eso va a depender cómo va a ser nuestra pieza y las propiedades que va a tener, etcétera, etcétera, que lo iremos explicando. Por lo que yo estaría hablando contigo todo el día, lo sabes, de fibras, de bicicletas, de aplicaciones, de coches, Yo también. Pero creo que ha sido súper interesante lo que nos has explicado. Te quiero agradecer mucho que hayas venido hasta aquí con nosotros. Quiero agradecer a los amigos del canal que nos siguen. Os emplazamos para un siguiente vídeo y muchas gracias, Andreu. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Vale. Y si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba y hasta el próximo programa. Un abrazo a todos.